Buenas tardes a todos, contenta de oírlos en este debate que vamos a hacer entre nosotros. Creo que todos a favor, porque aquí nos atendieron la invitación los recurrentes. Hubiera querido que estuvieran para que nos dijeran los motivos que para ellos justificaron el ejercicio de esta acción y su correspondiente medida cautelar. Rememorando todo lo que nosotros hicimos desde el mes de febrero, porque desde el mes de febrero de este año estamos consumidas en el rescate del Colegio de Abogados del Estado Lara. Prácticamente las personas que estamos aquí, Elizabeth, María, Carmen Luisa, Eliezer, Virginia, Sileni, Ludi, prácticamente nosotros hemos dedicado este año al Colegio de Abogados del Estado Lara. Unos más que otros. María se dedicó en cuerpo y alma y no trabajó ya para nuestra firma Legalí. Entonces vamos a comenzar por el principio, Elizabeth. Elizabeth, ¿tú crees, tú leíste el recurso, me imagino, de Ortiz? ¿Tú crees, Elizabeth, que cabe el supuesto que establece él en su recurso de los supuestos de hechos que él alega? Que nosotros no cumplimos, digo nosotros, porque fuimos parte de las creadoras de esta criatura. Nosotros no cumplimos el procedimiento establecido en el reglamento y en la ley de abogados. Elizabeth, ¿tú puedes contarnos algo de eso? Ajá. Reactiva el audio. Te reactivo. Ajá. Dale, Elizabeth, te escuchamos. ¿Sí me oye? Ajá. Yo pienso que cumplimos con lo que establece la ley de abogados y su reglamento en cuanto a la publicación de las convocatorias. Hicimos dos convocatorias por cada sesión. La primera sesión que tuvo lugar el 6 de marzo y la segunda sesión que tuvo lugar el 15 de marzo. Se hicieron las publicaciones conforme lo establece la ley. Mira, porque ese es uno de los alegatos que ellos se ponen allí. Ok. Ahora, Elizabeth, ¿qué puedes decirnos? Porque sí, pero de verdad que viéndolo ¿Cómo? Se te congeló. Otro de los vicios que él alega, sí. ¿Qué nos puedes decir del vicio que él alega de la falta de cualidad o de legitimidad de los 25 abogados para convocar esas asambleas? ¿Qué tú opinas? ¿Por qué nosotros recurrimos a 25 abogados? No, yo creo que éramos como 200. Convocamos realmente. Pero, dime, María. Fueron muchos. Esos 25 a los que se refiere no es a nosotros, es a la convocatoria de mármol. Es a la de nosotros no. Cuando él habla de nosotros, dice que las firmas de nosotros están en depósito. ¿Te acuerdas? Que esa primera convocatoria decía que las firmas estaban en depósito. María. Las 25 firmas que habla, creo que es de las de mármol. Lo dice, la de nosotros. No, con respecto a la nuestra también, porque ellos hacen como, él hace como una globalidad allí, sí, claro. Engloba nuestra asamblea real y efectiva con una asamblea que a mi manera de ver no se dio, porque el hecho de que se hayan hecho las publicaciones no quiere decir que la asamblea se realizó, porque para que se haya una asamblea tiene que haber concurrencia de los agremiados, y los agremiados que fuimos en esas oportunidades fue a decirles que no era válida y que teníamos que convocarle de la manera como lo establecía la ley, y eso fue lo que hicimos.
Ok, pero fíjate tú, hay un punto que es bueno que nosotros se lo dejemos claro a los que nos escuchan y que no manejan esta materia. Ciertamente tenemos que reconocer que la ley de abogados establece que quien debe convocar a una asamblea es la junta directiva. Nosotros estamos imposibilitados de hacerlo porque Cierto. el presidente murió, porque Jacobo Mármol no quería, porque ya él se había autonombrado, y porque Alicia Carrasco tampoco quiso en la oportunidad que fue llamada por nosotros después del 18 de febrero, hicimos una reunión del Tribunal Disciplinario y yo misma personalmente llamé a Alicia Carrasco 3 veces para que convocáramos a Rafael González. Eso que no se nos olvide, por favor, ¿verdad? Y que se ponga como prueba a Rafael González, Claro. que él quiso incorporarse para reconstituir la Junta y fueran los 3, y Alicia Carrasco se negó y dijo que no la podíamos convocar porque el presidente se había muerto. Eso me lo dijo a mí, a Alicia Figueroa, en la declaración. O sea, cuando el Tribunal Supremo, si ustedes leen la sentencia, dice que ha debido reconstituirse la Junta, nosotros estamos atados de manos. No lo podíamos hacer porque eso fue una estrategia muy bien planificada por Jacobo Mármol, por el difunto, que mi palabra no lo ofenda, porque él ha debido, viéndose en una enfermedad penosa, ha debido reconstituir la Junta con el suplente, que es Rafael, que estaba mal. Entonces, Elizabeth, ¿qué hicimos nosotros cuando nos dimos cuenta de eso? Que no teníamos cómo convocar. Buscamos el artículo 28 de la ley de abogados, creo que es el 28, del reglamento, y lo hicimos y creamos, porque está en la convocatoria que está eso. ¿Cómo se reconstituía esa carencia? ¿Okay? Si hay alguien que no tiene prendido el micrófono. No, porque es que no. Ajá. Ajá. Entonces, por eso, Elizabeth, fue que nosotros lo hicimos. De resto, Elizabeth, tú llevaste un listado de asistencia de las asambleas, porque ese es otro de los vicios que ahí alegan. O sea, que tú como mujer minuciosa. Sí, claro que se llevaron las listas de asistencia, tanto de las asambleas como las de las reuniones preliminares que hubo antes de la celebración de las asambleas. Los abogados se identificaron con su carnet, firmaron un listado que es conocido de muchos, reposa en el expediente de la sala electoral porque se envió el original para allá. O sea que ese aspecto también fue cubierto. Eso es fácil. Allí todas las personas que asistieron y quisieron firmar su asistencia, lo hicieron. Ok, o sea que por ahí estamos tranquilos. Entonces, claro, por supuesto. Ese es uno de los vicios que él nos está alegando en ese recurso. Ahora, Sileni, sí. tú que has revisado, Sileni, muchísimo esta situación, de los vicios que ellos alegan ahí, que tiene la asamblea, que produce la nulidad, ¿qué observas tú resaltante? ¿Qué nos puedes conversar sobre eso, Sileni? ¿Nos escucha? Bueno, básicamente el vicio que considero yo que la sala toma en consideración es la participación o no participación de los agremiados del 2022. Cuando el doctor Emanuel señala en su demanda que se violó el derecho a la participación, él señala que no se le permitió a los agremiados del 2022 formar parte de la asamblea del 15 de marzo.
él establece que para llevarse a cabo la asamblea se usó un padrón, él lo llama padrón electoral, si no recuerdo mal. Sí, padrón electoral. En donde él señala que el corte se hizo hasta diciembre del 2021, si no recuerdo mal. Entonces, claro, eso es una situación que al que desconoce cómo se hizo el llamado y cómo se hizo el ingreso a la asamblea, pues le llama la atención el hecho de que a los agremiados del 2022 no se les haya permitido la entrada. Pero existe una contradicción en cuanto al petitorio que hace el doctor Emmanuel, en el sentido de que él primero señala que hubo una violación a la participación de los agremiados de 2022, pero en el petitorio él pide que a esos agremiados no se les reconozca como tal. Es decir, las juramentaciones que hizo el doctor Mármol, antes de que se hicieran juramentaciones por la Junta del 15 de marzo, él pide que esas juramentaciones no sean reconocidas, es decir, que sean anuladas. Es decir, él le reconoce a los agremiados su carácter de tal para fundamentar su medida cautelar, pero en el petitorio señala que ellos no deben ser considerados como tal por cuanto el doctor Mármol no era presidente y no debía haberlo juramentado. Entonces, eso es una situación que hay que aclarar. O sea, la llamada a la asamblea del 15 de marzo, de hecho, las convocatorias para eso, se hacen sin ningún tipo de discriminación. En la convocatoria, ninguna de las dos establece que se van a permitir el ingreso de agremiados hasta 2021. Cualquier agremiado podía entrar al recinto y podía formar parte de la asamblea. Eso es muy importante decirlo. Eso es bueno aclararlo, que nos lo aclare Eliezer, porque Eliezer y Elizabeth hicieron eso. Sí, un poco. Al momento de la entrada hacia el recinto se les discriminó o no se permitió el ingreso de ellos. Si no acudieron fue porque no fueron a la asamblea como tal, pero no porque se les haya prohibido. Okay. Buenas tardes. En ese sentido, por lo menos, bien, gracias a Dios, muy bien. En ese sentido, en lo que es el uso de lo que el señor Emmanuel llama padrón electoral, eso no fue un padrón electoral, eso fue una base de datos que existía y que se utilizó única y exclusivamente para ayudar a aquellos agremiados que no tenían a la mano su carnet de CAEL a que pudieran acceder al número de CAEL, ¿verdad? Pero en ningún momento, incluso existían agremiados que presentaban su IMPRE y no aparecían en la base de datos e igual se les permitía el ingreso, solo que quedaba en pendiente y colocar su número de CAEL. Se les pedía, se tomó números telefónicos para constatar posteriormente cuál era el número de CAEL y completar la información que tenía la hoja de ingreso. Pero en ningún momento se utilizó. Allí, en realidad, por lo menos en sentido general, yo ahora leía a un colega que colocó en uno de los grupos que hablan de un vicio de nulidad y piden la nulidad de actos de elección, pero en la asamblea no se realizó ninguna elección. Entonces, ¿cómo es que la sala se declara competente a este proceso si no hay elecciones como tal? Entonces, sí, bueno, eso es interesante. En ese aspecto es muy importante señalar eso. O sea, la sala electoral no tiene competencia para anular convocatorias a una asamblea de agremiados. Las convocatorias son un acto de autoridad, ¿me entiendes? Y las deliberaciones de una asamblea de agremiados son actos de autoridad, entendiendo que la asamblea de agremiados es el máximo órgano dentro de un colegio de abogados. Son tres los órganos: la asamblea, la junta directiva y el tribunal disciplinario. La asamblea dicta actos de autoridad. Entonces, la sala electoral en esa materia no es competente. Bueno, ahora, ¿qué pasa?
ellos señalan que hubo una elección porque supuestamente se eligieron nuevas autoridades para dirigir el colegio de abogados. El tema allí es que es muy importante que la gente sepa que hubo fue unas designaciones por unas vacantes que fueron calificadas en la misma asamblea y que esa calificación tampoco es materia electoral. O sea, y de paso que la calificación no está solicitada como nulidad. O sea, el demandante nunca habla sobre la nulidad de las calificaciones que hubo ese día. Ni siquiera creo que las nombra. No. Él habla desde la convocatoria. Además, Sileni, es bueno para que nos recordemos si se nos olvida. Si tú te lees el artículo 9 de la Ley de Procesos Electorales, por eso que no lo han alegado, porque el artículo 9 de la Ley de Procesos Electorales dice que en caso de vacante absoluta, o sea, de que no está ni el principal ni el suplente, debe procederse a elecciones parciales, ¿entiendes? Entonces, cuando él dice, también hay un falso supuesto, cuando dice que no ha debido nombrarse el tesorero y el secretario, porque no eran vacantes absolutas, sino que debió llamarse a Rafael y a Liliana. Y entonces hay que recordarse, Sileni, decirle a Liliana que te pase una constancia de residencia de que ella está en los Estados Unidos, ¿verdad? O alguna manera que acredite que sí había una vacante absoluta para el caso del tesorero, ¿ok? Ese es otro de los falsos supuestos. Porque si nos ponemos a analizar, es muy fácil desvirtuar los falsos supuestos que hay para que la sala electoral haya dictado esa medida. Por ejemplo, María, tú nos puedes decir, acláranos aquí, porque ese es otro de los falsos supuestos, en que supuestamente para el mes que él mete el recurso, que fue en mayo, habían arbitrariedades, actos de violencia, o sea, él hace una descripción de un supuesto acto de violencia, amenazas de muerte en el Colegio de Abogados en mayo, el 11 de mayo, que él introduce ese recurso. María, se le fue el internet. Ajá, María, cuéntanos eso. ¿Tú puedes reactivarlo? Nosotros tomamos posesión el 28 de marzo. Sí, pero el recurso, el supuesto que él le dice a la sala es en mayo. En mayo le refiere que el